Damos la gloria a Dios, damos gracias por un nuevo espacio y una nueva oportunidad para compartir e impartir eh, el siguiente tema, que es el módulo de doctrina avanzada. Nos corresponde el tema número 19 y este es de la involución de un cristiano, que es uno de los pasos. En este caso es el anti ante el lugar santo, que es la blasfemia. En el anterior tema vimos que la, la herejía es el antiatrio, la blasfemia es el antilugar santo y la apostasía, que es nuestro siguiente, es el antilugar santísimo. Vamos a darle materia a este, que es el que nos corresponde en esta ocasión. Según los diccionarios Strong's Concordance, la palabra blasfemia viene de eh, vilipendo, numeral 989, específicamente contra Dios, vilipendo, específicamente contra Dios, blasfemia, maldición, maledicencia. Según el diccionario DRAE, la palabra es palabra o expresión injuriosa contra algo sagrado, contra alguien o algo sagrado. Sin embargo, debemos entender que la blasfemia como tal forma parte de un proceso de involución cuyo propósito es conducir a un cristiano de la herejía hacia la apostasía. De manera que la blasfemia principia a partir de una herejía, la cual, según la traducción al español, significa elección alternativa de su unión o sexta, misma que puede ser de origen carnal o espiritual y que busca sentarse en el corazón de la víctima, según vemos en Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1. Entonces, si blasfemar es una ofensa a lo sagrado, tiene que ver con una acción inapropiada en relación al nombre de Dios. Eso quiere decir que el propósito de la herejía es contaminar el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra blasfemia aparece 4 veces en la Biblia, según el Strong Concordance, 3 en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo. Es importante y delicado conocer que este término sale sabiendo que la blasfemia es el segundo paso después de la herejía en la involución hacia la apostasía. La palabra blasfemia, según el diccionario Strong Concordance, significa ne, neazza, escarnio, abominación, blasfemia, injuria, de una raíz correspondiente al 7952, un mal, blasfemia, salá, mecina, plan usualmente perverso, maquinación algunas veces bueno, sagacidad, abominación, artificio, consejo, cordura, discreción, imaginación, maldad, malo, maquinación, pensamiento perverso. Vilipendo significa específicamente contra Dios, blasfemia, maldición, maldicencia. La palabra de Dios nos enseña que nadie cae o se pierde en la noche a la mañana, más bien se trata de un proceso, por lo tanto, solo puede caer el que ha estado de pie, solo puede apostatar el que ha participado en la fe. Por eso conviene iniciar lo que significa la palabra de Dios, nosotros los cristianos. Mateo 4:4 nos dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra pan hace referencia a la palabra escrita en la Biblia, logos, mientras que la palabra que sale de la boca de Dios es rema, significa palabra viva, que para un tiempo y situación específica de parte de Dios, su propósito es aumentar nuestra fe, dado que por el oír viene la fe, y la fe por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por ello deducimos que todo proceso de involución proviene de dejar de escuchar la palabra de Dios, entre otras razones más, tales como abandonar la fe. Si abandona la fe, por ejemplo, es por irse en pos del dinero o de la falsa ciencia. Están apostatando y blasfemando, dejando la buena conciencia. Blasfemia contra el Padre.
Isaías 37:4, Reina Valera del año 60. La Biblia muestra que el Padre es Dios de dioses. Muchos han tratado de denigrar su poder y su majestad, indicando que Él no creó el universo y los cielos de la tierra. Ateos y aqueos que dicen la teoría de la evolución, los evolucionistas. Eh, Casi todos son universitarios los que enseñan o tratan de enseñar esto. Quiero paréntesis, dice, Él no creó los cielos, universos y la tierra, que ha sido una gran explosión y vida en la tierra generando de forma evolutiva. La Biblia indica que todo lo contrario. Ha llegado a un punto que la creación adora lo creado en vez de la creación, en vez del creador. Veamos los ejemplos a continuación. Negar la obra creadora de Dios. En Génesis 1:1 establece que Dios creó todos los cielos y la tierra. Decir que un ídolo es Dios. Nehemías 9:18. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 18. Además que cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios, el que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Sí, este cita los becerros de oro. Considerar en los pensamientos que Dios no existe. El Salmo 10 dice, habla de, leamos lo que dice el Salmo 10. Con arrogancia el malo persigue al pobre y será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Enojarse con Dios, Salmo 37. El malo en su corazón dice, no hay Dios. Es decir, las personas que niegan a Dios tienen maldad en su corazón. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. 37, Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esta es la Biblia, lenguaje actual. No te enojes. Estoy leyendo la Reina Valera. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo. No te enojes contra Dios. Da a entender. Amén. Igualar a Dios con otros dioses. Isaías 36. Esta sí es Reina Valera. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos
librará? ¿Acaso libraron los dioses de las naciones a cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arab? ¿Dónde está el Dios de Sibá? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que ha librado a su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron la palabra porque el rey así lo ha mandado diciendo, no le respondáis. Entonces Elequim, hijo de Asías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joai, y Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras del rey Baquesh. Vamos al capítulo 37 del 1 al 6, que es precisamente el pie de imprenta de la oración. Aconteció pues que cuando el rey de Ezequías oyó esto, rasgó sus vestiduras y cubierto de cilicio vino a casa de Jehová. Envió al rey Elaquim mayordomo, escriba a los ancianos y de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales dijeron, así, así ha dicho Ezequías, día de angustia y reprensión de la blasfemia. Y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el pronto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsaces, el cual el rey de Asiria envió para blasfemar al Dios vivo, para vituperar con palabras que oyó Jehová. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. No temas. Vamos a continuar a hablar en contra de Dios, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Eh, Apocalipsis 13. Creo que aquí habla de la bestia y del falso profeta. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y esta es la bestia que está blasfemando contra Dios. Afirmar que Dios tiene renglones torcidos o que es injusto. Deuteronomio 32. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. Amén. Él es la roca. Sí, afirmar que Él es malo, cuando aquí en la Biblia dice que Él es la roca, porque todos sus caminos son rectos. Amén. Vamos, la blasfemia contra el Hijo. Vamos acelerando para no extendernos. Una de las mayores fuentes de blasfemias contra el Señor Jesucristo es en Hollywood, su infinidad de películas contra su dignidad y su sacrificio perfecto, el alto contenido de blasfemias incluido dentro del guión de cada película, pero lo delicado es que también se está dando dentro de la iglesia, porque vemos que los flamíferos blasfemaron muchas veces. Veamos ejemplos. Pedro cuando negó al Señor, lo conocen, negar que Jesús sea Dios. Lo vimos anteriormente dentro de la herejía. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 4.
Versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este espíritu es el del anticristo. Amén. Niegan que Jesús sea Dios. No reconocen la divinidad de Jesucristo. Eh, Esto está en en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 39 al 42. Vamos acelerando para... Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme. Hombre, os he hablado la verdad, de la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amarías, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Aquí también les dice que son hijos del diablo, hacer lo malo a los pequeños del Señor. Ah, Mateo 25, aquí habla de aquellos que no ayudaron al necesitado, no los cubrieron. Aquí habla de un juicio donde habla de las cabritas. Aquí lo voy a resumir, por cuanto a uno le, por cuanto, dice el Señor en Mateo 25, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Es decir, cuando tú ayudas a uno de los pequeñitos, no por nada, el segundo mandamiento es amar al prójimo, ayudar al prójimo. Cuando uno ayuda a los pequeñitos, está ayudando al Señor Jesucristo. Y lo contrario, cuando uno le hace mal a uno de los pequeñitos, pues también se lo está haciendo al Señor. Que Dios nos ampare, ¿verdad? Para guardarnos de hacer lo malo a uno de los pequeñitos. Amén. Es importante que el Padre y el Hijo uno son. Juan 17. Esta es la famosa oración de Getsemaní. Lo que se haga o se diga en contra del Hijo se dirá en contra del Padre y viceversa. Además que el Señor indica que al conocer da de comer y beber a los suyos. Y a los suyos se le hace a él. Esto lo expliqué anteriormente. Saulo perseguía a los creyentes. El Señor le habla y dice: Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces alguien que quiere dañar la reputación de los ministros, el cuerpo místico de Cristo, lo que hace es blasfemar contra Dios. Que Dios nos guarde. Amén. Uf, blasfema contra el Espíritu Santo. Esta es la fase final de la involución manifiesta del hombre, para la cual la Biblia dice en Mateo: por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. Y a cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no se le perdonará en este siglo ni en el venidero, para no caer en blasfemia. Debemos evitar lo siguiente: hablar en contra de las potestades angélicas. Eso está en Judas. Él habla que cuando el arcángel Miguel y el diablo contendían, el arcángel Miguel, aún siendo una potestad, le dijo que el Señor te reprenda. El apóstol Judas advierte de esto: despreciar la autoridad delegada. Eh, en el segunda de Pedro, capítulo 2 del 9 al 12, habla, y también hay 18 características en este, en este capítulo, hay 18 características que habla que una de ellas son que desprecian la autoridad. Es decir, mm, para no caer en la blasfemia del Espíritu Santo, no hay que menospreciar la autoridad delegada, no guardar la fe y la buena conciencia. Quiero retroceder, que lo creo importante. Despreciar la autoridad delegada, esto lo vimos en el tema de la sujeción. Eh, el Dios, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo delegan,
a un ministro. Este ministro tiene ayudas. Estas ayudas tienen eh, más ayudas y estas ayudas tienen coordinadores y los coordinadores tienen eh, gente a su cargo, es decir, una delegación. Que esta autoridad, quien desprecia la autoridad de un delegado, está despreciando la autoridad de Dios. Amén. Cierro paréntesis. Continuamos, no guardar la fe y la buena conciencia. Primera de Timoteo, aquí habla de, leámoslo para que yo no hable cosas que no son. Primera de Timoteo 19:20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la sana doctrina, desechando de la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Santo Dios. Vamos a continuar, tratar de engañar al Espíritu Santo. Hechos 5, aquí habla de una ofrenda, que ellos trataron de engañar al Espíritu Santo. Eh, Quiero hacer un paréntesis, ya me extendí, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo porque lo veo importante. El Padre fue tentado, el Hijo fue tentado. El Padre fue tentado eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue cuando le pidieron agua y a causa de eso Moisés no entró a la tierra prometida. Eh, Esto está en el libro de Números, si no estoy mal. Eso está en Éxodo también. Pero el Padre fue tentado porque el Padre habla, vosotros me tentáis, pues, así como tus padres, sus padres me tentaron, le pusieron el nombre del monte. El Hijo fue tentado en Mateo 4, en Lucas 4, y el Espíritu Santo también será tentado en los últimos tiempos. ¿Por qué hago esta acotación? Porque tratar de engañar al Espíritu Santo es tratar de tentar al Espíritu Santo. Aquí habla de una ofrenda, que ellos ofrecieron una ofrenda y al final eh, solo dieron una parte se la quedaron a ellos. Es decir, trataron de engañar al Espíritu Santo, trataron de tentar. Eh, Quiero continuar con el paréntesis. Eh, Cuando se trata de tentar al Espíritu Santo, yo lo veo de esta manera, que es eh, forzar una bendición. Es decir, eh, lo puedo, me atrevo con mucho temor y temblor a decir esto. Me atrevo a decir de que y invocar, invocar ofrendas, es decir, una teología de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad, teología o doctrina de la prosperidad, deme tanto y Dios le dará tanto. Esto yo lo veo como una tentación hacia Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Cierro paréntesis con mucho temor y temblor. ¿Cuándo se puede saber si alguien blasfemó contra el Espíritu Santo? Dios mío, cuando alguien ha venido en este proceso de involución, por lo tanto ha manifestado cada una de estas características, veremos cuáles son. Se han apartado su corazón del Señor, han prestado sus oídos a oídos y herejías, han perdido el gozo de servir, volviéndose un ocioso espiritual. La Biblia habla de siervos perezosos. Ha dejado de escuchar la palabra del Señor. Se mantienen oyendo influencers o hay, quiero hacer otro paréntesis, este video se ha extendido, ¿verdad? Pero sí lo creo importante decirlo. En, en los últimos tiempos
en las redes sociales, el Internet, el alcance que tiene el Internet y los creadores de videos y contenidos, pues se han dedicado a buscar errores de ministros, y estos les llamo yo, y algunos le llaman así también, los cacerejías. Y estas personas tienen canales de videos con miles de seguidores y miles de audiencia que se dedican a, a, a descalificar las enseñanzas y a mostrar los errores de los ministros. Es decir, ganan likes mostrando los errores de los ministros. Eh, yo esto lo veo como una división. Esto lo vimos en las herejías. Yo lo veo una división. Son los que causan divisiones. La Biblia dice que no entremos en contiendas, que esto está en Tito. La Biblia dice que no contendáis unos a otros. Eh, También habla que las obras de la carne es la contienda. Es decir, a base de contienda, ellos mantienen su audiencia porque la contienda vende, la pelea, la disputa vende. Por lo tanto, yo también esto lo veo como alguien que presta sus oídos a herejías. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Yo digo esto con mucho temor y temblor y lo digo delante de Dios porque Él puso mi sentir decir esto, ¿verdad? Cierro este paréntesis. Ha dejado de escuchar la palabra del Señor y presta su oído a estas personas. O está presto a lo que dice esta persona. Son sus guías, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? Se ha llenado de hipocresía e iniquidad. Se ha presentado falso testimonio en contra de alguien. Poneros, eh, sí, ha puesto en duda la divinidad de nuestro Señor hasta llegar a esta condición. La involución del cristiano hacia la blasfemia. Este proceso confluye en dos situaciones, dejar de escuchar la palabra de Dios y prestar oídos a falsos maestros. Vuelvo a insistir en los influencers, ¿verdad? Influencers cristianos, ¿verdad? Eh, Así se hacen llamar, ¿verdad? Y por eso atraen más. Están los influencers del mundo, ¿verdad? Pero ellos, ya sabemos, ellos se dedican a atacar a los del mundo. Bueno, atacan atacan a los siervos de Dios también, pero eh, estos otros se prestan refutando la doctrina, ¿verdad? Y al final, pues, Dios juzga la motivación, ¿verdad? Dios juzga cuál es su motivación para desacreditar o para corregir, ¿verdad? ¿Cuál es su verdadera motivación? Amén. Remas argos, mejor dicho, palabra ociosa. Según la traducción del idioma, se revela una palabra que es un fruto de una actitud desubicada o desobligada, perezoso, ¿verdad? Como por ejemplo, la palabra vana y profana. Este verso podemos ver que la persona cae en blasfemia, pero primero tuvo que haber caído en impiedad, es decir, un impío, un alejado, es decir, dejó de practicar la piedad como consecuencia. Buscó maestros conforme a la concupiscencia que lo llevaron hacia una herejía. Palabras ociosas. Esta palabra van a un inútil argo, alude a personajes como las mujeres de primera de Timoteo 5:13, identificadas como ociosas, charlatanas, chismosas, como los cretenses de Tito 1:2, que son mentirosos, malas bestias y glotones, dejando en claridad cuál es ese tipo de palabra. Argos. La medicina en contra de la palabra ociosa la encontramos en la reprensión apostólica. Este término es verdadero, por eso reprendeos severamente para que sean sanos en la fe, dice el apóstol Pablo. Mantener la fe y la buena conciencia, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, quienes fueron entregados a Satanás porque blasfemaron. Los remas foneros. Primero están los argos y después están los remas foneros.
Esta palabra forma de hablar que es el siguiente nivel de involución después de la palabra ociosa, los que nos hace pensar en alguien que no aceptó la reprensión o no se ocupó en el servicio de Dios. Dicha palabra, según la traducción, significa dañino, malo, perverso, maligna, etcétera. Esta faceta la podemos observar la intencionalidad de ser mal en contra de alguien por medio de mentiras, insultos, falsos testimonios. Pero veamos algunos ejemplos. Elías fue señalado como perturbador del pueblo. Daniel fue señalado de ser rebelde y no sé sujetarse. Las acusaciones en contra de los discípulos del Señor. La medicina con, eh, yo quiero agregar a esto también los que los que acusaban a Moisés, los que se rebelaban contra Moisés. Eh, Coré. Amén. Vamos, la medicina contra los malos pensamientos la encontramos en la administración, siendo figura de limpieza, adentro hacia afuera, no solo de manera exterior. La llenura del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. ¿Cuáles son las características de un blasfemo? Es necio, eh, toman en vano el nombre del Señor, son orgullosos, no creen que el Señor pueda perdonar pecados, un corazón que sea un corazón lleno de toda cosa mala. Amén. Estamos dando por finalizado este video.